Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Hoy nos honra con su presencia una vez más una figura que a nosotros nos gusta entrevistar por muchas razones, porque siempre las entrevistas con él dejan algo a la teleaudiencia en qué pensar, en qué analizar. Es todo un historiador, un hombre con una experiencia increíble a nivel también militar, porque fue secretario de Estado de las Fuerzas Armadas durante 4 años, es decir, que está suficientemente empapado de todo cuanto sucede en los cuarteles. José Miguel Soto Jiménez, con él vamos a conversar sobre distintos tópicos del acontecer político, económico y social e internacional, de manera que tendremos un plato fuerte en el día de hoy. Pero queremos nosotros pues aprovechar de que mañana el lunes se conmemora el 58 aniversario de la Revolución de Abril de 1965. Un día como mañana, 24 de abril, fue que el doctor José Francisco Peña Gómez llegó hasta los estudios de Radio Comercial para decir que ya el movimiento había comenzado y que habían apresado a la jefatura del ejército que estaba, creo que en el kilómetro 6, sin mal no recuerdo. Y justamente a partir de ese momento, hasta el día 3 de septiembre del mismo año, pues fue lo que sucedió con la revolución. Y ahí hay que agregar la intervención militar norteamericana, aquel fatídico 28 de abril de 1965. Pausamos, amigos, por unos cuantos segundos. Iniciamos, amigos, formalmente El Pueblo Cuestiona con la honradora presencia del general retirado José Miguel Soto Jiménez, ex secretario de las Fuerzas Armadas. Antes era secretario, no ministro. Secretario de las Fuerzas Armadas. Hombre con una vasta experiencia militar, todo un historiador, y ahora es político, ahora está con Fuerza del Pueblo. Ingresó en el partido del expresidente Leonel Fernández. Quisiéramos primero que usted nos hiciera un análisis internacional, sobre todo después que se ha estado hablando de que, como dice hoy en la prensa de ayer Ortega, de que la Tercera Guerra Mundial está al doblar de la esquina. ¿Usted qué opina? Usted que es un analista no solo nacional, sino internacional, de cómo está la situación entre Rusia, Ucrania y los demás países, los que han estado apoyando a Ucrania y los que han estado apoyando a los Estados Unidos. A la Unión Soviética. Bueno, a Rusia. A Rusia. A Rusia, sí. Bueno. Tanto Unión Soviética y tanto Unión Soviética, que uno confunde muchas veces. Lo primero que quiero decirte, más allá de la formalidad, y es una muletilla que uso mucho, es mostrar mi satisfacción, mi orgullo. Me siento honrado cada vez que se me invita a este programa, y sobre todo que me invites tú, o usted, porque realmente... dígame tú. Porque realmente quiero expresarle que yo lo veo como una cita con la historia. Y no tengo ningún embarazo en decir de que yo puedo decir que crecí, que me hice adulto oyendo precisamente y viendo este programa. Por eso es una cita con la historia. Hay demasiada vivencia, no solamente como comunicador, sino como actor también, en la historia contemporánea de la República Dominicana, incluyendo en el introito, en tu entrevista, lo que hablaste sobre la Guerra de Abril. Son 58 años y usted fue parte integral de ese histórico proceso. Bueno, como siempre, entonces también hicimos lo que pudimos, lo que la patria nos demandaba en ese momento. Bueno, y sobre todo el mandato de las graves circunstancias en ese apremio que vivió la sociedad dominicana. Claro. En ese sentido, entonces, debo culminar este introito diciéndote que debo enviarle un saludo muy dominicanista a toda la audiencia de este programa y también a los miembros de esa audiencia que son de la Fuerza del Pueblo, partido que ahora pertenezco. Bueno. Una pregunta le interrumpe. ¿Usted fusionó Quinta República con la Fuerza del Pueblo? No.
No, no, no. No es así. Yo, Soto Jiménez pasó a integrar parte de la Fuerza del Pueblo. Y lo que es la Quinta República, entonces, entrará en lo que es esa estructura de conformación entre los aliados de la Fuerza del Pueblo para enfrentar todos los trabajos que son atinentes a la campaña electoral para llevar al presidente Leonel Fernández de nuevo por cuarta vez a la presidencia de la República. Te quiero recordar algo. Yo recuerdo que la noche que compareció a Quinta República el presidente Leonel Fernández, yo estuve allí. Sí, sí, sí. Y le hice un par de preguntas a él. Pero qué bueno, yo lo recuerdo muy bien. Y fíjate, era una situación sumamente interesante, porque yo estuve, ya no era militar, prácticamente en la orilla opuesta del presidente Fernández, estando en el gobierno, por algo más o menos de 10 años. Y prueba de ellas son mis artículos de periódicos. Sin embargo, debo decirte que esa misma situación sirvió de antecedente dilatado de la posición de hoy. Y qué bueno que mencionaras, y nos estamos alejando de la pregunta, pero qué bueno que mencionaras el asunto referente a esa participación, que como tú recuerdas, armó un gran avispero, pero no se trataba de ninguna alianza, ni siquiera de acercamiento. Por ahí pasaron, en la tertulia de la Quinta República, como tú recordarás, pasaron 120 invitados. Esa fue la primera parte de la Fundación Quinta República, no de la organización política, y por ahí pasaron todos los actores de la vida nacional y los candidatos presidenciales. ¿Qué rememoro? Y fue parte de mi discurso de ingreso a la Fuerza del Pueblo, que el presidente Leonel Fernández en esa ocasión hizo su discurso o su conferencia eran conferencias lo que se daba. Sí, era conferencia, sí. Fue sobre la Quinta República, sobre el concepto que él tenía de la Quinta República. Exacto. Y entonces fue una presentación brillante en esa época. Nadie ha interpretado mejor el espíritu de la Quinta República que el presidente Leonel Fernández, que es, como tú sabes, también un gran comunicador. Claro. Bueno, la situación de... Profesor. Sí, la situación internacional es interesante. Yo tengo, no solamente interesante, sino que yo he hecho señalamientos desde el principio, también en este programa, sobre la crisis básicamente de Rusia e Ucrania. Muchos autores nacionales e internacionales han hablado de la ocurrencia que hoy señala el presidente Ortega, hablando de una tercera guerra mundial. Sí. Ahora, yo pienso que no. Yo pienso que estamos, y tú conoces muy bien ese proceso, en una repetición de lo que fue la Guerra Fría. Claro. Estamos en los entornos y los contornos de una nueva Guerra Fría. La única diferencia que hay que destacar es que en la Guerra Fría había dos polos, la Unión Soviética y los Estados Unidos, que nunca se enfrentaron como enemigos. Sin embargo, hubo muchos países, como es el caso de Ucrania ahora, y el caso de Vietnam de los Estados Unidos, en que las potencias de entonces, en un mundo bipolar, se enfrentaban por interpuestas personas. Y ahí podemos meter también, no solamente la guerra de Vietnam, hay que meter ahí también las guerras del Medio Oriente y todo el proceso revolucionario armado de insurgencia y contrainsurgencia de América Latina. Son eventos también de la Guerra Fría. En tal sentido, yo siempre he dicho que los Estados Unidos ganó la Guerra Fría. Por razones. La ganó, pero la perdieron los pueblos que sufrieron la lacra de la guerra, el estigma de la guerra. En ese sentido pasó una cosa muy interesante en América Latina.
que los países, los gobiernos que ganaron, entre comillas, la Guerra Fría, que yo te dije que la ganó los Estados Unidos, pero la perdimos nosotros, claro, sus aliados, entonces, a la vuelta de un tiempo, entonces perdieron el poder. Desaparecieron las mayorías de los regímenes autocráticos y dictatoriales del viejo militarismo en toda América Latina. Y surgieron entonces... Eso es verdad. Sí, inclusive pasó con los mismos países de corte socialista, porque recuérdate que Nicaragua, en el caso del presidente Ortega, ganó el proceso revolucionario, claro, pero lo perdió políticamente después, claro, en las elecciones. Sí, yo tuve la satisfacción de entrevistar a Alfonso Robledo, que era uno de los miembros del primer gobierno, por llamarle así, que tuvo en Nicaragua, sí, después del triunfo, naturalmente. Sí. Y creo que toda esa gente que acompañaron a Ortega o que estuvieron junto con Ortega, pues cada uno salió y lo dejó a él solo. Bueno, para completar tu pregunta, debo señalarte, además, que en esa repetición de la Guerra Fría, la diferencia es que hay más socios. Hay más socios en cuanto a las potencias, porque ahí, ¿cómo sacar del medio el papel protagónico de China en la actual situación, en esa Guerra Fría? Claro. ¿Cómo sacar a Irán? ¿Cómo sacar a la India? ¿Cómo sacar a Corea del Norte? ¿Cómo sacar a Vietnam de esa situación? Son ya muchos socios, que no están como en el pasado, no están nucleados, me refiero en organizaciones como el Pacto de Varsovia y otras alianzas coyunturales del momento, ¿verdad? Fíjate que la misma Unión Soviética sufrió su Vietnam en el caso de Afganistán. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Ese fue, bueno, pero fíjate que ya estamos en un proceso con relación a eso, de la posguerra fría. ¿Por qué? O sea, de la posguerra fría. Después de la Guerra Fría original fue desplazada cuando ocurrió el triunfo de los Estados Unidos, por decirlo así, y sus aliados en la Guerra Fría. Sin embargo, sobrevino con una teoría interesantísima de un gran geopolítico llamado Cohen, que él planteaba la jerarquización de los espacios, que dio paso al fenómeno de la globalización. ¿Verdad? El fenómeno de la globalización, del periodo del cual los españoles no le llaman globalización, le llaman mundialización. Mundialización. Sí, y entonces estamos en un proceso no posguerra fría, estamos en un proceso post la globalización, porque hemos vuelto por los caminos, los viejos caminos de una nueva Guerra Fría. En ese sentido, Guerra Fría que desmiente todo el proceso de Fukuyama, él mismo lo ha ratificado, donde él proclamó, después del triunfo de los Estados Unidos en la Guerra Fría, el fin de la historia, donde todos los problemas habían desaparecido, incluyendo el nacionalismo, la xenofobia, pero fue desmentido tiempo después por el gran conflicto de los sudestes, o sea, estamos hablando de los Balcanes, la guerra de Kosovo, etcétera, que marcó el retorno, el exilio de los nacionalismos, de la xenofobia y sobre todo la entrada en el juego maximizado, porque existió también en la Guerra Fría, desplazada del terrorismo y de las guerras religiosas, que son parte integral de la nueva Guerra Fría, Ahora tenemos esa sucesión de eventos. La guerra de Ucrania es un evento propio de esa Guerra Fría, donde se ha resucitado, el conflicto ha resucitado las viejas estructuras de la Guerra Fría que nacieron en el 48, como es la OTAN, etcétera, que ya antes de la guerra de Rusia y Ucrania, tú podías observar que la OTAN estaba entrando dentro de aquella categoría de caer en el zafacón de la historia,
sobre todo por razones económicas, porque había potencias que ya no estaban dispuestas a asumir el costo de esa alianza. Bueno, pero se ha resucitado. Ahora mismo hay nuevos países entrando a la OTAN, ¿verdad? Y entonces yo pienso que ya ese evento de la Guerra Fría, entre Rusia y Ucrania, no es verdad, para desmentir al señor presidente Ortega, que va a entrar en el proceso de una tercera guerra mundial. Eso quisiera el señor Ortega, por razones geopolíticas, pero no es verdad, porque la Guerra Fría también envuelve, que ya pasó y tú lo viviste, claro, con la crisis de los misiles, del fantasma nuclear. Pero octubre de 62. Claro, yo te quiero decir que para ambos y para todos hay mucho que perder en esa posibilidad, y ya tenemos la experiencia que nadie se suicida, y en este caso no es un suicidio, estamos hablando de la destrucción que pondría en peligro a la humanidad, a la especie humana. Sí. Yo quiero algo que no se me olvide. 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. Japón para nosotros fue el que más sufrió por las bombas. Sí. El caso de Vietnam, la guerra con los Estados Unidos, y hoy Vietnam es socio de los Estados Unidos, claro, comercial, claro, como también Japón es socio de los Estados Unidos. Sí. ¿Cree usted que volverá a sucederse entre Ucrania y Rusia lo que sucedió en Japón y Vietnam? Después de la pausa. Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona, hoy con la honradora presencia de una recia figura de República Dominicana, un hombre con vasta experiencia en casi todos los órdenes, sobre todo el militar, el intelectual, en fin, es un reconocido historiador que enorgullece a República Dominicana, como lo es el general José Miguel Soto Jiménez. Le decíamos que realmente sucedió en 1945 la guerra entre Estados Unidos y Japón y varios países, y naturalmente lo de Vietnam. ¿Volvería a repetirse ese caso, diríamos, Rusia y Ucrania, lo que pasó con Vietnam y los Estados Unidos? Mira, cuando hablamos y con Japón también. Sí, cuando hablamos de la repetición ya en curso, y no solamente con este conflicto, de una nueva Guerra Fría, hay que explicarla bien. Hay que explicarlo. No es un asunto de ufología ni de ocultismo. Es en los acontecimientos que hay que tomar en cuenta. Entonces, si es una repetición, se va a repetir exactamente con sus diferencias lo que pasó. Y te quiero hacer una breve sinopsis histórica, pero no de la segunda, de la primera. Cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial, una gran tragedia para toda la humanidad, que no fue tan mundial, pero fue una gran tragedia. ¿Se bautizó? Sí, se bautizó así en Europa, fundamentalmente. Quiero decirte, y también hubo 1914. Hubo eventos también que comprometieron el caso de países como Turquía, ¿verdad? En lo que es la antigua Anatolia. Entonces, yo quiero decirte que esa sinopsis, cuando esa guerra, esa tragedia para la humanidad pasó, se preconizó como la gran guerra que ponía fin a todas las guerras. Y pasó todo lo contrario. Por lo que tú estás preguntando de las repeticiones, de la repetición de los eventos. Claro. Pasó todo lo contrario. La Primera Guerra lo que hizo fue preparar las condiciones para otra guerra. Rápidamente, que fue la Segunda Guerra Mundial, que fue una tragedia mayor. Ahora quiero decirte que en este caso, en la Primera Guerra Mundial, ¿qué pasó? Que cambió, que es lo que tú estás preguntando. No solamente cambió el mapa de Europa, sino que también dio paso a un sinnúmero de alianzas, de acuerdos, ¿verdad? Que se impusieron a país de ahí. Déjame decirte que la Primera Guerra Mundial tuvo efectos importantes en la República Dominicana porque coincidió la primera porque coincidió con lo que los norteamericanos
algunos autores norteamericanos bautizan como la invasión del Caribe, o la política del Big Stick, del garrote del presidente Roosevelt. Y entonces, ¿por qué nos afectó a nosotros? Porque recuérdate que Haití fue ocupada en el 15 por los infantes de Norteamérica, la República Dominicana en el 16, y entonces lo que da origen a la versión nueva, sin contar el continuo histórico de la Primera y Segunda República, a las Fuerzas Armadas norteamericanas, esa circunstancia. Porque entonces aquí había 2 regimientos de infantería de marina ocupando Santo Domingo y Haití. Entonces, cuando comenzó la Primera Guerra, cuando los estados... Haití fue en el 15. Sí, en el 15. Y a nosotros el 16. El 16, es lo que estoy diciendo. Fuimos ocupados por 2 regimientos de infantería de marina. Pero ¿qué sucede? Cuando los Estados Unidos decidieron entrar en la Primera Guerra Mundial, entonces se creó la Guardia Nacional Dominicana para poder movilizar esos 2 regimientos a Europa, aunque se quedaran aquí los cuarteles generales, ¿verdad? Fue un asunto producto de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pero la Segunda Guerra Mundial, entonces, al término de la Segunda Guerra Mundial, que es a lo que tú te refieres en otra pregunta, terminó en el 1945. Septiembre 45. Sí, pero ¿qué sucedió entonces? Lo que sucedió fue que de nuevo volvió a cambiar el mapa de Europa. Cuando yo hablo de cambiar, es que nacieron nuevas, los espacios de Europa, del este sobre todo, dieron paso a nuevas repúblicas, a nuevos países, que finalmente entraron en la órbita, en la llamada órbita socialista, y después al Pacto de Varsovia. Bueno, pero el término entonces de la Guerra Fría, que es lo que yo te estoy diciendo, claro, dio paso a un concepto nuevo de globalización, ¿verdad? De mundialización. Y entonces al final, que terminó en grandes crisis, sobre todo económicas, de recesión, como la recesión de los años 20 dio origen también a la Segunda Guerra Mundial, fue una de las razones básicas. En este caso entonces, lo que tenemos ahora en la sucesión de la globalización, que no es un invento tuyo ni mío, claro, ni de nadie, lo que dio paso entonces es a la repetición de una nueva Guerra Fría. Y eso indudablemente va a cambiar, va a dar paso a una reconversión de fuerzas y de posiciones geopolíticas y geoestratégicas. Y en eso estamos. Mira, yo no me gusta, y es el caso del presidente Ortega, a mí no me gusta meter en un paquete, aunque esté, de la mundialización a América Latina. Porque yo tengo un concepto de que la política en América Latina, con relación a la izquierda y la derecha, que tú sabes que son figuras que nacieron en la Revolución Francesa, eso de izquierda y derecha. Conservadores y liberales es anterior. Siempre antagónico. Sí, siempre antagónico. Pero yo quiero decirte que mi concepto en América Latina es que la política en América Latina es pendular. Pendular. Una vez hay una tendencia mayoritaria hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Entonces surge la figura que también ha pasado en América Latina del centro, ¿verdad? Pero ese centro, gobierno de centro, esos centros es lo que se ha llamado la antipolítica. La antipolítica, tal es bueno, pues, por el caso de Fujimori, por ejemplo, y anterior a Fujimori, a Carlos de Melo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el péndulo? ¿Por qué el péndulo? El péndulo sencillamente, porque es que más allá de las ideologías, el gran problema de América Latina, el gran problema es que tiene 200 millones de pobres. 200 millones de pobres. Más de 200 millones de pobres. Y la situación de esa gente, de esa inmensa mayoría, el presidente Fernández ha dicho algo, una declaración ayer o antes de ayer, muy interesante, que él especificó muy claro, y qué bueno, porque nosotros también tenemos una gran deuda social en la República Dominicana, que el proyecto de la Fuerza del Pueblo es para los de abajo. Y los de abajo son el país grandote, ¿verdad?
si la clase media... Los de abajo somos más. Pues, precisamente, pero no solamente que somos más, ¿no? Que eso está cuantificado. El 70% de la población dominicana, que es el país grandote, claro, son esos desposeídos. Claro. Y esa gente que no tiene ningún... La clase media, lo que vos llamabas la baja pequeña burguesía, bueno, esa clase media oscila entre un 30, 28, 29%. Y hay un pequeño... Y la clase alta es un 0.5% de la población. Un 0.5%. Que lo tiene todo. Y lo domina todo. Bueno, y qué bueno, porque yo te voy a decir una cosa, te voy a decir algo, ¿verdad? La cosa está mal repartida, pero tampoco podemos entrarle a batazos, que es una de las tragedias de los regímenes socialistas, a los productores, a los empresarios, a los creadores de mano de obra. No, y esas son la gente que producen riqueza. Mira, es un oficio de necios administrar y repartir pobreza. Lo único que se puede repartir... Administrar y repartir. Pobreza. Lo que hay que repartir es riqueza. Y para repartir riqueza hay que crearla. Nosotros tenemos el concepto de que la riqueza ahí está en un almacén, que lo que hay que hacer es repartirla. No, hay que producir la riqueza. Y entonces ese sector de la población, ese sector afortunado de la población, tiene la virtud de producir esa riqueza. ¿Cuál es la labor del Estado? La labor del Estado no es simplemente que ellos hagan lo que les da la gana, sino de regular. El viejo dilema de regular. ¿Y cómo se regula? Tampoco se regula antojadizamente, ni medalaganariamente. Se regula con las leyes. Claro, pero siempre se ha dicho siempre de que casi todos los gobiernos, casi todos, pues siempre obedecen a ese gran segmento de la población que es el poderoso económicamente. Bueno, sí. Dentro de los llamados poderes fácticos, que tú conoces muy bien y hasta lo has sufrido, mucho. Esos 4 poderes fácticos, uno de ellos son la gente afortunada, claro. Y ahí están los ricos, los empresarios, y de eso que yo te estoy hablando. No estamos hablando de un odio acérrimo. Mira, así como yo te dije que es un mal negocio administrar y repartir pobreza, también hay que tener muy claro que el factor de producción, que es el que produce, el sector de producción que produce la riqueza, valga la redundancia, lo que hay que estimularlo, no solamente regularlo, claro, sino y además hacerlo partícipe de solventar la gran deuda social que tienen nuestros sectores más desposeídos. No es negativo para el país o para cualquier país de un gobierno, diríamos, que llegue con el apoyo exclusivo en el orden económico de esos sectores poderosos. Pero tú sabes que sí, porque la lucha de esos sectores poderosos siempre ha sido precisamente dominar el Estado. Claro. ¿Por qué? Por la vieja tendencia que hay, una falsa creencia, y yo creo que el profesor Bosch habló muy claro de eso. El profesor, que hay un problema cultural. Aquí se cree que ser rico es tener, y ser rico no es tener, sino producir. Claro. Bueno, entonces... Por eso se dice de que el rico no trabaja por dinero, el rico trabaja para hacer dinero. Sí, pero en esas influencias, en ese juego, hay un desequilibrio, en el juego de ese poder fáctico, que es la gente de dinero. Hay un factor que ya yo te dije que son necesarios en el gran proyecto nacional, pero hay un problema grave que está desequilibrado. Porque por una serie de circunstancias, y se ha hablado mucho de eso, y no solamente yo, también ha hablado el presidente Fernández, pero también ha hablado Guido Gómez y otros. Ahora hay una nueva tendencia que tú no conociste, ni yo tampoco, porque no existía. Con otras palabras, existía el sector. Es el asunto de los popis. De los popis y los guaguaguá, ¿verdad? O sea, se está hablando mucho de los popis. De los popis. Bueno, los popis siempre han existido. Ahora, los popis lo que tienen hoy es una mayor beligerancia política, por lo que te dije. Poder político. Sí, no. Y por lo que te dije también anteriormente, de que la lucha histórica de esos sectores, ¿verdad? Bajo el gran problema de que, y yo te dije lo de la frase de Juan Bosch, de que ser rico no es tener y producir, sino también con lo que se creía antes, y que no dejan de tener razón, lo que no dejan de tener razón, y es que en el país existe realmente una clase empresarial consciente y poseída de la problemática y los dilemas nacionales. Pero hay otra gran parte
de empresarios que no son empresarios, sino que son comerciantes que se nutren a la luz de los favores del poder. Y eso está en todos los partidos. En todos los partidos. En todos los partidos. En todos los gobiernos. No, y además, y en todos los gobiernos. Entonces, esa es la lucha de esos sectores. Y la lucha y el deber del Estado, ¿tú te acuerdas cuando los socialistas hablaban de que el Estado es el árbitro de la clase? Claro. Bueno, el arbitraje, ese arbitraje es muy importante. ¿Para qué? Para mantener y garantizar el equilibrio. De que los productores de riqueza no sean aplastados ni desposeídos, ni todo lo contrario. Hay que estimularlo, regularlo y hacerlos partícipes de solventar la deuda social que tenemos, que no es solamente simple una labor del Estado, porque acuérdate que el Estado tiene un sendero donde cada vez más está más ausente de la acción social, de la acción social. Entonces, eso hay que restaurarlo. Y así se justifica, y es una de las razones en la que yo creo fervientemente, por la situación actual, que hay definitivamente que construir una voluntad política que corrija los problemas. Porque ¿qué vamos a hacer ante la situación? Por ejemplo, la situación haitiana. Claro. ¿Qué es lo que vamos a llamar a la revolución? Claro. Llamar a la desobediencia civil. Pero si estamos un año en las elecciones, claro, es la oportunidad de construir esa voluntad política. Y yo pienso, más allá del discurso, no solamente clientelar, ¿verdad? Más allá de eso, yo pienso con toda firmeza que la persona indicada para encabezar la construcción de esa nueva situación, de esa voluntad política, es el presidente Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque tiene la experiencia. Sin argumentar mucho, ha sido 3 veces presidente de la República. Y como presidente de la República, hay un caudal de cosas convenientes que hizo y errores. Pero resulta que a mí me enseñaron... ¿Cuáles serían más? No. Errores, abrumadoramente más. Porque inclusive sus errores, estamos hablando en el caso haitiano, son justificables. Y se pueden leer. Yo me pregunto a veces, Ercilio, ¿qué sería de la República Dominicana si en esta gravísima situación internacional el presidente Fernández en su primer gobierno comenzó a sacarnos del aislamiento internacional que la política ultraconservadora, casi de una autarquía del doctor Balaguer, nos había sometido? De forma circunstancial. Porque el doctor Balaguer también fue diplomático. Claro. Y conocía el mundo internacional. Sin embargo, nosotros estábamos ausentes, por así decirlo, del gran juego internacional en una época vital, que fue la época en que comenzó la globalización. Entonces el presidente abrió nuevas sedes, hasta se le criticó porque llenó los organismos internacionales con gente que tenía mucho valor y capacidad para el manejo de eso. ¿Tú te imaginas lo que hubiese pasado si no se hubiese pensado, si nosotros, como es ahora, no tuviéramos presencia en esos organismos? ¿Tú sabías lo que hubiese pasado? ¿Dónde están ahora mismo los mejores aliados de la República Dominicana en el asunto haitiano? En Centroamérica. Por cierto, sí, que apareció el viernes en la prensa, la agradable noticia de que el secretario general de las Naciones Unidas dijo que llegó el tiempo ya de la intervención en Haití. Queremos esa respuesta después de la pausa. Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona, hoy con la interesantísima comparecencia del general José Miguel Soto Jiménez, ex secretario de las Fuerzas Armadas, un historiador, un intelectual. En el caso específico de Haití, que él lo mencionó, el viernes pasado, pues apareció en la prensa mundial de que el secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, dijo que ya era imprescindible la intervención en Haití. Primera vez que habla o dice esas cosas él. Sí. ¿Usted qué opina? Bueno, interesante, pero déjame concluirte un poco del segmento del segmento anterior. Okay. Quería decirte que a mí no se me ocurre, al menos que usted esté divariando,
un mejor conocedor del sistema internacional para bregar de esa situación que tenemos, a la que tú te refieres precisamente ahí, claro, que el presidente Leonel Fernández, que tiene, además que ese es siempre, el presidente Fernández tiene, entre otras, dos virtudes fundamentales. Es un gran comunicador. Un gran comunicador. Y el otro es que su arma siempre ha sido el sistema internacional. Inclusive, te voy a hablar, hay mucha gente que le indilga al presidente el problema del terremoto de Haití. Y yo te voy a decir... La universidad. Sí, no, antes de la universidad. Yo te voy a decir antes de la universidad. ¿Qué fue lo que hizo el presidente Fernández? Que todos lo recordamos. Que fuimos los primeros que salimos en auxilio de Haití. Claro. Pero aquí, no, fue allá. Todo se proyectó allá, precisamente para evitar eso que se ha anunciado tanto de una dificultad en Haití que cause una gran avalancha. Bueno, después tuvimos el caso de la universidad. En el esquema geoestratégico, eso se llama frontera senoviente. Porque ¿qué se hizo con la universidad? Se hizo aquí, se hizo en Dajabón, se hizo en territorio haitiano, precisamente para evitar lo mismo que estamos diciendo. Pero espérate un momento, tú quieres un mayor enfoque de esa situación de que el presidente visitó Haití. ¿Y qué pasó con Haití? Que tú puso en peligro su vida, o a ti se te olvidó. Claro, claro. Puso en peligro su vida y fue agredido. ¿Por qué? Porque era un aliado de los haitianos. Sino todo lo contrario. Él usó su arma en Haití para influir en el destino, no de haitianos, sino en el destino de la República Dominicana. Entonces, tú me preguntabas el caso interesantísimo dentro de ese mismo contexto de que las Naciones Unidas está hablando ya de la necesidad de la... Pero déjame decirte, yo veo ahí una cosa interesante, porque no veamos las Naciones Unidas como un instrumento de los Estados Unidos, que en ocasiones lo ha sido. No lo veas así, ve cómo lo conciertan las naciones. ¿Qué yo veo más allá del hecho claramente enunciado? Yo veo claramente que hay una disparidad, no un acuerdo en ese sentido, ¿verdad? Y qué bueno que la asuma, qué bueno que lo asuma las Naciones Unidas, porque eso despeja. Hay gente que se le olvida lo que significó en nuestra Guerra Fría, en el proceso de la Guerra Fría, en la República Dominicana y en toda América Latina, el discurso del injerencismo y claro, de la intervención, claro, entonces, de los Estados Unidos. Bueno, que eso lo asuma ahora, no Estados Unidos ni Canadá, que lo asuma precisamente las Naciones Unidas. Eso brinda un rayo de luz. Creo que la gente esperaba que se pronunciara el secretario general de las Naciones Unidas, que se pronuncie el Canadá, y ya Estados Unidos también debe pronunciarse, que no sabemos si la viceministra que visitó el país recientemente habló con el presidente sobre ese particular. Sí, ahí es que yo veo la disparidad. ¿Tú sabes por qué? Porque no debemos hablar de los Estados Unidos y de Canadá ya. Ellos tienen su posición y para mí, aunque encubierta, es claramente identificada. Vamos a hablar de lo que ha dicho las Naciones Unidas, pero teniendo como antecedente lo que está pasando en el Consejo de Seguridad. Eso es lo importante. Ese es el acuerdo que se ha llegado. Porque en el Consejo de la Seguridad tú tienes unos famosos miembros permanentes que son clave y no necesariamente están bajo la égida de los Estados Unidos. Ahí tenemos el caso de Rusia, tenemos el caso de China y otros participantes que se habían mostrado en contra de la injerencia militar, de la participación militar. Sin embargo, esas declaraciones yo pienso que es el primer paso para que se materialice bajo la égida de las Naciones Unidas, como debe ser, y no de esas potencias. Bueno, el tiempo ha finalizado, pero queremos 1 minuto o 2 minutos del canal para que usted se despida ya con algún comentario sobre la situación dominico-haitiana, porque realmente nos tiene acogotados. Bueno, la situación dominico-haitiana, reiterar lo mismo. Yo pienso que la migración ilegal se está comiendo los frutos
de la democracia dominicana que tanto le ha costado al pueblo dominicano, y tú has sido participante de muchos de esos eventos. Y por otro lado, decirle que realmente la situación no es preocupante, es grave. La situación es no lo que va a pasar, sino lo que está pasando ya, ¿verdad? No solamente con la migración ilegal, sino con el peligro de las famosas bandas, que se está despejando ya de quiénes son los que solventan las bandas, ¿verdad? Y entonces, solamente poner sobre el tapete, y yo te he dicho muchas veces que yo no soy pesimista en el entorno, yo pienso y creo, y he creído siempre, en esa vocación que tiene el pueblo dominicano, no solamente de sobrevivir a todos los avatares, a muchos de ellos nefastos de la historia, sino de prevalecer con su diseño original, porque la República Dominicana, la dominicanidad es un concepto y vive claramente, debería vivir en las instituciones, pero vive en la conciencia y en la cultura popular. Bien. Amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona. Nos honró con su presencia hoy el ex general, el ex secretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, analizando la situación internacional fundamentalmente y también de República Dominicana. Para aquellas personas que han sintonizado tarde, pues pueden vernos a través de nuestro canal de YouTube, El Pueblo Cuestiona 1969, que fue el año en que surgió El Pueblo Cuestiona. El Pueblo Cuestiona 1969 es nuestro canal de YouTube, ahí usted puede ver el programa completo de Soto Jiménez y otros programas más que hemos hecho con él. Para quien les habla Hercilio Veloz, un placer llegar a los miles y miles de hogares dominicanos, tanto aquí como en el exterior. Será pues hasta la próxima semana.